busquen en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 13. Esa es la porción que yo estaré concentrándome en esta mañana. En esta mañana, según el calendario cristiano, hoy se celebra, en este domingo, el día de Pentecostés. Los judíos al sábado celebraron el Shavuot, que es la misma palabra o la misma idea. Pentecostés es lo que nosotros lo decimos en el Nuevo Testamento y que los cristianos adoptaron ese término, pero originalmente los judíos le decían Shavuot, que significa las semanas, las 7 semanas, que ambas suman al concepto de la idea de 50. En esta ocasión ya han pasado 50 días. El domingo pasado Jesús terminó su cuarentena y ascendió al cielo. Este domingo se celebra la llegada del Espíritu Santo. Mientras el domingo pasado Jesús ascendía, este domingo el Espíritu Santo desciende. Y le damos gracias a Dios por la llegada del Espíritu Santo, porque esa es la era que nosotros estamos viviendo, la era del Espíritu Santo. Y en este día, por todo el mundo cristiano, celebramos el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Pero algo más particular de estos 50 días, que es lo que significa Pentecostés, 50 días, es en el contexto que nosotros estamos viviendo en este momento histórico y único de la era moderna. Y es que estamos viviendo una pandemia donde por obligación la iglesia se ha visto en la necesidad de quedarse en su casa. Que ya yo dije en muchas ocasiones que así es que comienza lo que hoy llamamos iglesia. Pero en este día en particular, lo que sobresale en el escrito que hace Lucas de este evento de la llegada del Espíritu Santo, el pasaje nos enseña en el versículo 2 del capítulo 2 que estaban en una casa. Interesante que nosotros estamos viviendo en este momento, domingo tras domingo, adorando en nuestras casas. Pero mira qué coincidencia, que fue en una casa que descendió el Espíritu Santo. Y que fue una casa que nació la iglesia. Y en esta mañana, tú que estás en tu casa, en tu iglesia, que donde tú estás ahora, descienda el poder del Espíritu Santo sobre ti. Que en esta hora, lo que experimenten en tu casa, junto conmigo aquí, juntos en nuestras casas, la presencia poderosa, prometida del Espíritu Santo. Es importante
que tanto la conclusión del Evangelio de Lucas como el inicio del libro de los Hechos, en ambos Jesús, antes de despedirse, dio esta instrucción que mandó a los discípulos que se quedasen en Jerusalén hasta que llegare la promesa del Padre sobre todo y cada uno de ellos. Y este evento, entre las instrucciones que Jesús da en el capítulo 1 hasta la manifestación del Espíritu Santo, derramamiento, o el bautismo, o la llenura, o el vestimento del Espíritu Santo, pasaron 10 días. Hay 10 días. Y yo contemplé eso y dije, oye, en estos pasajes bíblicos hay como unos prerequisitos para que uno pudiera experimentar el Espíritu Santo en su casa. Lo primero que observo que tiene que existir antes del descenso es que hay que ser obedientes a las instrucciones que da Jesús, o más general, obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios nos manda a hacer. No puede haber promesa, no puede haber cumplimiento de promesa si no hay previamente obediencia. No importa la realidad que vivamos. Si queremos que el poder de Dios venga sobre nosotros, hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Porque es lo que Jesús dijo, las instrucciones que Él da, a la cual quiere que su gente obedezcan, es que Él está diciendo que tú no puedes seguir para adelante si no recibes el poder. Dios, el Señor, está bien orientado a que tú tengas poder en tu vida, a que yo tengo poder en mi vida. Y el poder no puede estar divorciado de la obediencia a la palabra de Dios. Por tanto, Él está diciéndose, quédense ahí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y tendrá poder. Por tanto, no podemos aspirar ningún tipo de poder si no hay primero obediencia a su palabra. Segundo, lo que yo observo es la palabra esperar. Una palabra que a los cristianos no les gustan, y más en esta época donde vivimos, que hay que hacer la cosa rapidita o se nos va el tren o el avión. Hermano, cuando todo lo contrario, Jesús no le bautizó el Espíritu Santo el mismo día que subió, porque sabía que todavía le faltaba otro elemento, otro prerequisito, que era la paciencia. La esperar. 10 días tuvieron que esperar. Y algunas veces uno se pregunta, ¿por qué Dios se tarda? Dios nunca se tarda. Inclusive el que hace que Dios se tarda
eres tú y yo que nos tardamos en hacer las cosas que Él nos pide que hagamos. Por tanto, dijo, espere. Oye, hay muchos cristianos ansiosos por ahí. Hay muchos cristianos que se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Se creen que si no actúan ahora mismo, el kiosco se le cae. El ministerio se le cae. No. Si algo es de Dios, hay que aprender a esperar. Hay gente que quieren que la experiencia con el Señor sea como cuando uno entra a un Burger King, a un McDonald's, que cuando entran quieren que lo atiendan inmediatamente. Y si no, si se tardan un poquito, muchachos, entonces se molestan. Yo creo que Dios permite que las cosas no se dan como uno quiere, sino como Él quiere, porque Él hace todas las cosas perfectas. Porque uno tiene que aprender a dominar esta carne. Uno tiene que morir a esto. Hay gente que tiene un problema serio. No saben esperar. Y cuando no saben esperar, vienen y se van porque Dios le cogió mucho tiempo. Sí, en serio. Si tú quieres el descenso del Espíritu Santo, si tú quieres poder en tu casa, sobre tu familia, en tu matrimonio, tú tienes que esperar. Tú tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios. Dios tiene un calendario fijo y Dios tiene un día específico, porque en ese día Él planifica que todas las cosas corren a la misma vez y se den en el momento que Él quiere. En el caso, y vuelvo a repetir el ejemplo de Juan, allá en su evangelio, con Marta y María y la muerte de su hermano. Ambas se acercaron a Cristo y le dijeron, casi le acusaron, de que si tú estuvieses aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y hay este concepto en la mente de mucha gente de que Dios llega tarde. No, hermano, Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento preciso. Habían pasado 4 días, pero Dios nunca llega tarde. Uno dice, ya eso apesta, ¿ya para qué? Dios nunca llega tarde. Y por eso que tenemos que esperar, como dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Por tanto, el segundo prerequisito que veo aquí es que hay que aprender a esperar. Lo tercero que observo en este pasaje bíblico es que en el capítulo 2, versículo 1, dice que estaban juntos, reunidos. Yo soy fiel creyente del que Dios se mueve con poder cuando su pueblo se une, se reúne. Y por eso es que esto de Facebook Live y de Zoom no es otra manera que el intento que nosotros los creyentes tenemos como pueblo de Dios de reunirnos, de juntarnos. Porque cuando nos juntamos, se hace más factible que el Espíritu Santo llegue a casa. Por eso es que Dios nos tiene metido en la casa a todo el mundo, la familia junta. Por eso es que en este momento estamos todos reunidos a través de este medio electrónico, virtual, porque es crucial que estemos reunidos. Es parte
de esa dieta espiritual que yo necesito tener para poder sobrevivir y subsistir espiritualmente en tiempo de esta época, en tiempo de la pandemia. Porque en la unión está el poder, en reunirnos. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Por eso que yo pido que se conecten, que se metan en Zoom, que se metan en Facebook, métanse, porque es una manera de reunirnos, y a reunirnos le estamos haciendo una invitación al Espíritu Santo, que se meta en casa, que se meta en la iglesia, que se meta entre nosotros. Estamos juntos, estamos reunidos juntos. Por eso es tan importante, como la advertencia que nos enseña el autor del libro de Hebreos, que dice: no dejándonos de reunir, como algunos tienen por costumbre. Pues yo diría por mala costumbre. Hay gente de mi propia iglesia que no se conecta por estos medios, y entonces piensa que pueden seguir tener una salud espiritual cuando no está comiendo bien. Es crucial que nosotros nos reunimos, y es crucial que uno esté conectado, porque en este pasaje bíblico la tercera precondición es que estamos reunidos. Cuarto, en el capítulo 1, versículo 14, nos dicen que estaban los apóstoles y había otra gente allí, y estaban mujeres, incluyendo María, la madre de Jesús, y estaban ahí todos orando. Increíble. El cuarto prerequisito para que descienda el Espíritu Santo no solamente es obediencia, no solamente es paciencia, no solamente es reunirse, sino reunirse en oración. En oración. Mira, la vida de la iglesia es la oración. El respirar de la iglesia es la oración. Y hermanos, si queremos que haya un derramamiento, si queremos que haya un avivamiento en nuestra casa, nosotros tenemos que convertir nuestra casa en casa de oración y puerta del cielo. Tenemos que convertirnos en un pueblo de oración. Hay gente que piensa que orar es perder el tiempo. Hermano, pues es una de las almas más poderosas que tenemos nosotros como creyentes. Oración no es otra cosa que hablar con Dios. Y mientras más tú hablas, más se acerca Dios a ti. Y mientras más tú hablas con Dios, mejor te vas a sentir. Y mientras más tú hablas, más cerca está la solución a tu problema en tu casa. Por tanto, está unánimes o reunido en oración. Bueno, la oración es crucial. La oración es una alma, una de las almas espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y por eso, en este momento, nuestras casas se han convertido en nuestro santuario. Se han convertido en nuestros altares. Se han convertido en nuestro templo. Número 5, que es una palabra que solo lo utiliza Lucas, es único en Lucas, que dice estaban unánimes.
es una palabra muy especial. En Romanos 15 se usa para cuando habla de ser de una sola mente. Pero la palabra es una palabra compuesta en el original griego que significa del mismo aliento o de la misma pasión, o que todos llegaron a un acuerdo. Mira, una de las estrategias que más utiliza Satanás en nuestras iglesias y en nuestra casa son las divisiones, los conflictos. Hay cristianos que solo viven velando cómo pueden dañar las cosas. Viven de crítica en crítica y crítica y no saben que le están haciendo las vacaciones al diablo. Porque el espíritu no va a descender, no va a haber avivamiento, no va a haber poder si seguimos de conflicto en conflicto y en conflicto. Tenemos que llegar a ser unánime, de un mismo respirar, de un mismo sentir, de un mismo pensar, para que el Espíritu Santo descienda. Si la iglesia está en continua pelea, si en tu casa hay continuo conflicto, si tú tienes la incapacidad de poder hablar bien a otros, ¿cómo tú esperas que descienda el Espíritu Santo sobre tu casa y tu iglesia? Tenemos que estar de un mismo sentir si queremos crear el ambiente adecuado para que descienda el poder de Dios. Y Dios no se va a mover hasta que no cumplimos con estos prerequisitos. No va a haber derramamiento si no hay obediencia. No va a haber derramamiento si no hay paciencia. No va a haber derramamiento si no nos reunimos. No va a haber derramamiento si nosotros no oramos. Y no va a haber derramamiento y poder si no estamos unánimes. Verá qué dice este día de Pentecostés. Entonces, en este pasaje bíblico hay un montón de cosas maravillosas que Lucas nos está hablando sobre la llegada del Espíritu Santo. El capítulo 2 completo habla de este evento, que yo personalmente lo he dividido en 3 partes importantes, de las cuales jamás pretendo hoy, como yo soy, cubrir las cosas de una tras otra, porque no es fácil. Pero uno podría dividir el capítulo 2, que es este hecho histórico del descenso del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia y el poder que llega a esta comunidad. Yo así lo bosqueo. La parte primera, que es la que me voy a dedicar hoy, es el capítulo 2 del 1 al 3, que yo le he puesto como subtítulo la descripción del evento. Lucas nos da una descripción de ese día y qué sucedió. Del versículo 2:14 hasta el 35 tenemos la explicación de este evento. Y la parte final del capítulo 2, del 37 hasta el 47, tenemos el resultado del evento. Por tanto, aquí este pasaje
se puede dividir en tres partes: la descripción del evento, la explicación del evento y el resultado del evento. Pero hoy, simplemente hoy, me voy a mantener en la parte primera. Cuando el autor Lucas nos está escribiendo, ya nos da estos prerequisitos. Lo primero que sucede, porque aquí lo vemos, yo estoy cumpliendo estos requisitos, mira lo que sucede. El pasaje dice, de repente, en la versión mía, fue hecho en el cielo un estruendo. ¿Dónde comienza esto? En el cielo. ¿Cuántos aquí quieren conmover el cielo? ¿Cuántos aquí quieren mover el cielo? ¿Cuántos aquí quieren que las ventanas del cielo se abran y Dios derrama bendición hasta que sobreabunda? Cuando cumplimos con esos prerequisitos, el cielo se mueve. Aleluya. Y dice que hubo un estruendo como de una ráfaga, en la versión mía, de viento impetuoso, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Alabado sea Cristo. Llenó la casa. Lo primero que dice este pasaje es que la casa donde estaban reunidos se llenó. Antes de ellos ser llenados, alabado sea Cristo, se llenó tu casa. ¿Cuánto aquí quiere que tu casa se llene de ese viento celestial? ¿Cuánto quiere que la iglesia se llene? Yo soy uno de ellos y yo sé que tú también. Lo primero que nos dice el autor en esta descripción es que lo primero que escuchan es un estruendo. Un estruendo. Porque yo siempre creo que le hemos puesto mucho énfasis en el día de Pentecostés, en la lengua. Y yo creo, por la lectura de este pasaje, que el mayor énfasis no está en el hablar, sino en el escuchar. Nadie me habla a mí del día de Pentecostés, del fenómeno del oído. Todo el mundo me habla de la lengua. Amén, sí, pero le estamos dando tanto el poder a la lengua que dejamos de olvidar que también en el día de Pentecostés hubo una sensación y un sentido que se activó, que fue el oír. Segundo, dicen, aunque usa símiles aquí, dice que una ráfaga de un viento que llenó todas las casas. Yo sé que tú y yo, en un momento dado, hemos sentido el viento soplar. Y es un simbolismo del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, que los que son nacidos del Espíritu de Dios son como el viento, que nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Así son todos los que son nacidos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Juan capítulo 3, cuando estaba tratando de enseñarle al doctor Nicodemo lo que es nacer de nuevo. El segundo fenómeno que aquí que toca los sentidos es el sentir, la sensación. Primero, audición. Segunda, sensación. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido en un momento dado en la iglesia, aleluya, como en nuestra casa, la presencia del Espíritu Santo? ¿Ah? La presencia de Dios. Qué rica es, qué linda es. La Biblia nos enseña a nosotros que en su presencia
hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Hay un famoso profeta que continuamente le decía: si tu presencia me acompaña, yo iré. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando esa presencia de Dios? Hermano mío, también Dios se siente. Yo una vez, cuando estaba estudiando en Texas, mi bachillerato en Biblia, que yo salgo, ese era un lugar donde que sembraban diferentes naranjas, en Puerto Rico, chinas, y había una área abierta porque ya habían recogido la cosecha, y yo estaba buscando a Dios, y yo estaba entre un palo y otro palo, y entonces estaba hablando con el Señor y abriendo mi corazón con Él, y de momento yo siento un viento como mandado. Y era tan poderoso que me tuve que parar y aguantarme de los árboles. Pero era tan refrescante a mi alma. El alivio que eso me dio fue glorioso. En otra ocasión, cuando yo estaba pasando por un momento bien crítico en mi vida, porque fíjense que los cristianos no tienen problemas, yo no sé. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y entonces había un lugar en San Juan, frente al Capitolio, los que han ido al partido saben, que le llaman La Lomita. Y entonces yo un día paré el carro y tenía que subir y hablar con Dios, porque yo estaba tan mal, me sentía mal, tan difícil. A veces la vida cristiana es difícil, el pastorado es difícil. Y yo allí, hablando a Dios, y vuelve en la lomita, como mandado a pedir, un viento recio que sopló sobre mí. No me dijo nada, pero yo sentí el alivio de Dios a través del viento. Yo sentí cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Hermano, va a haber momentos que tú y yo necesitamos sentir el alivio de Dios, que eso solo lo puede dar el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, tercero, dice el autor que vieron, dice que se le aparecieron lenguas como de fuego, que se sentó sobre la cabeza de todos ellos. Oír trueno, sentir viento, ver fuego. El fuego también es un símbolo del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista, cuando hablaba de Jesucristo, decía: yo ciertamente bautizo con agua, pero el que está detrás de mí, el que viene detrás, ese bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Por tanto, el fuego también es un simbolismo del Espíritu Santo. A mí me fascina la descripción de dónde se sentó este fuego. No se sentó en las manos, ni en el pecho, ni en los pies, sino sobre la cabeza. Cuando yo comencé a estudiar cursos en neurología, aprendí el lado de la esfera derecha del cerebro y la izquierda.
El lado derecho del cerebro, ese es el lado que tiene que ver con todas las sensaciones, la imaginación, el arte y la música. Pero el lado izquierdo, esa tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el análisis, tiene que ver con racional. Y qué interesante que el Espíritu Santo, el fuego descendió sobre la cabeza. Y una de las primeras esferas del cerebro, gracias a Dios por la ciencia, que empieza el Espíritu Santo a trabajar con uno, es en el lado izquierdo. Porque aquí empiezan a hablar en lengua. Que eso tiene funciones del lado izquierdo del cerebro. Inclusive hay una parte que se llama aquí que es frontal lobe. Esta parte frontal del cerebro es la que asigna lenguaje. Y la parte broco, que es el lado izquierdo, es también la que asigna y identifica los significados del lenguaje. Inclusive mucha gente que no tienen o no entienden es que tiene el broco ese, ¿verdad? Ese es el nombre del el científico que descubrió eso en el cerebro. Tienen problemas de entender. Y continuamente vemos que Jesús estaba trabajando con el lado izquierdo de la gente, especialmente en Lucas, y le abrió el entendimiento para entender la escritura, y le abrió y le explicó. Mira, una de las cosas que el Espíritu Santo toma control es de la manera en que tú piensas, en la manera en que analizas, en la manera en que hablas. Te necesito una cosa, me encanta el simbolismo del fuego, hermano. Yo creo que hay neuronas en el cerebro nuestro que el Espíritu Santo tiene que quemar. Pensamiento que tiene que dejar como cenizas. Tiene que renovar y transformar esa manera de pensar. Y hay gente que resiste el fuego del Espíritu Santo para que empiecen a cambiar y ver las cosas como la ve Dios y no la ven los hombres. Que empiecen a hablar las cosas como las habla Dios y no como las hablan los hombres. Que empiezan a analizar las cosas como la analiza Dios y no los hombres. Es importante que cuando llegue el Espíritu Santo, que ese fuego caiga aquí en la chola nuestra y quema el orgullo, que haga triza la vanidad, el chisme, que es el lado izquierdo del cerebro, que Dios consume con su fuego. A mí me encanta porque dice se sentó o se asentó. No fue que vino y lo tocó y se fue. No, se acomodó en la cabeza. Porque el Espíritu Santo empieza a bregar con esto en nuestra vida. Empieza a quemar eso, con transformar. El bautismo es mucho más que solamente sentir. Es una nueva forma de hablar. Que el fuego de Dios consume todo lo malo que está en nuestra mente y purifica todo lo bueno que está en ella. Y por tanto, ¿cuál es el lenguaje? El pasaje bíblico nos enseña que cuando descendió el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo primero que tomó control es el hablar. ¡Wow! El hablar. Y aquí tengo una verdad. Yo diría esta frase: dime cómo hablas y yo te diré
con quién andas. Si tú andas con el Espíritu de Dios, tú hablas como el Espíritu de Dios. Si tú andas como Cristo, tú hablas como Cristo. Para eso que el Espíritu Santo fue enviado para todos nosotros vivir la vida que vivió Cristo. Por tanto, no me venga, querido amigo y hermano y conocido, que me hable en lengua angelical y después con esa misma lengua pela a mi hermano, critica al pastor, juzga a un líder de la iglesia. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tu lengua se santifica, tu hablar se santifica. Perdóname que estoy diciendo esto, pero la Biblia dice que la vida y la muerte están en la boca de uno. Entonces el Espíritu Santo viene y toma control de esto. Y lo que sale ahí es cosa maravillosa. Luego dice el pasaje bíblico que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. O sea que esto no es para 2 o 3. Aquí no es un grupo elitista. No, la llenura del Espíritu Santo es para todo el mundo. Ahí estaba María se llenó del Espíritu Santo. Ahí estaban las mujeres, se llenaron. Ahí estaban los apóstoles, se llenaron. Ahí estaban los amiguitos, estaban allí. Y los 120. Interesante ese número, ¿verdad? La primera vez que yo me encuentro con ese número en la Biblia es en Génesis 6, donde ya Dios está molesto con la humanidad. Es el pasaje donde Dios le da instrucciones a Noé: construya tu arca. Y dice: y la vida del hombre no será más de 120 días. Y allí en el aposento alto, en el capítulo 1, hay un comentario que nos da Lucas que dice que fueron 120. Y el simbolismo del 120 en la Biblia es el fin de una época y el comienzo de un nuevo venir. Es el fin de un día de días de desierto, ahora a una llegada de lluvia que en aquel momento era de juicio, pero hoy por ahí vienen las lluvias de bendición. Va a llegar la lluvia tardía que tanto promete ese Joel capítulo 2, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo la lluvia temprana, pero yo creo que por ahí viene la lluvia tardía, el fin de una era y el comienzo de una nueva vida. 120, interesante. Eran llenos. La Biblia, Lucas usa por lo menos 4 términos cuando se refiere a la llenura. Los pentecostales les gusta usar el término bautismo, perfecto, bautista. Nos gusta más la llenura. Todos para mí es lo mismo, solamente se escribe diferente. Pero hay un concepto detrás de todos estos términos hermosos. Primero Lucas dice investidos, que no es otra cosa que la palabra ponerte un nuevo vestido, revestirte. Y aquí, él habla de eso en boca de Jesús, donde dice que para esperar hasta que sean revestidos o investidos del Espíritu Santo. Y yo te digo, tú y yo tenemos el vestimento del Espíritu Santo. Hermano, sí lo tenemos, porque mira, cuando el mismo libro de los Hechos, cuando escogieron los siete diáconos, 2 requisitos pidieron para la elección de esos 7: unos hombres sabios y unos hombres llenos del Espíritu Santo. Sabe que es algo observable, revestirse de Dios, revestirse del Espíritu Santo. Cuando la gente te ve, ¿qué te dicen? Este tipo es un hombre de Dios, se nota la presencia de Dios en tu vida. Yo recuerdo una vez en Puerto Rico que yo tenía un estudiante que era ciego, y creo que sigue siendo, pero estaba enamorado del Señor.
Y una vez había un pastor que estaba conmigo, se llamaba David, que ya murió, ya está con el Señor. Pero él le dio la mano a esta persona ciega. O sea, y el ciego le tomó la mano y sintió una presencia de Dios siendo ciego en la mano de este hermano. Y él dijo, este es un hombre lleno de la presencia de Dios. Hermano, se te nota si eres de Dios o no. Y una de las cosas que Jesús le pidió a los discípulos era sean vestidos, era vístate del Espíritu Santo. Que dos cosas, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, el que está aquí ayudando. Dos cosas, espíritu, significa que el que es del Espíritu, el que está lleno del Espíritu, busca lo espiritual. Espiritual es amor. El espiritual no provoca conflicto y pelea. No lo busca el justo medio, busca la reconciliación. Espíritu. Tenemos que ser revestidos del Espíritu, porque la condición del capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana, dice que Dios está buscando adoradores, ¿verdad?, que lo adoren en espíritu y en verdad. Más que nada, cuando hablamos de espíritu, tiene que ver con todas las cualidades de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y santo. El adjetivo más asociado con la figura del Espíritu Santo es la santidad. Y lo primero que hay que santificar la lengua. Santidad. No, tú no puedes hablar a mí del Espíritu Santo si esto no está santo. Lleno del Espíritu Santo. El segundo término que usa aquí, que es fabuloso, es el que usa y lo inició Juan el Bautista en todos los evangelios, y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, de cualquier Jesús cita de Juan diciendo, ¿te recuerdas lo que Juan dijo? ¿Verdad? Sobre, ciertamente yo bautizo con agua, pero hay uno detrás de mí que bautiza con el Espíritu Santo. La figura del bautismo, la segunda figura, es la idea de inmersión. Inclusive está asociado con sepultar, ¿verdad? Y lo vemos claramente definido en el bautismo. Muere en Cristo. Pues el Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar sumergidos en el Espíritu. De la manera que uno coge la agua y en el bautismo, y a mí me encanta, por eso que soy bautista, porque la Biblia para mí claramente enseña que cuando uno se sumerge es completo, cabeza, pie, todo, porque representa la muerte, ¿verdad? No es cuando uno muere, no, está muerto, pero el pie está todavía vivo, con la mano, no, todo muere. Por lo tanto, si yo recibo el bautismo del Espíritu Santo para poder, porque no era poder, uno de los poderes que Él me da es morir a mí. Yo tengo que morir a mí. Y es un problema serio que tenemos los cristianos del orgullo. Muchacho, una cosa seria. Pablo continuamente tiene que estar escribiendo en su libro, ya no vivo yo, en su carta, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La tercera es la idea de la llenura. A mí me gusta también esa, llenura. Porque es la misma palabra que se usó cuando dijo y se llenó la casa, la misma. Una de las ideas de llenura
que a lo mejor lo puedo ayudar con que yo me encanta usarlo. Mira, hay hermanas en la iglesia que cocinan espectaculares, gente que cocina. Mira, yo no sé ustedes, pero cuando yo como una comida fabulosa y me doy una jartera, que después estoy que no me cabe nada, estoy lleno. ¿Por qué no somos así con el Espíritu Santo? ¿Podremos algún día, un momento en nuestra vida decir, tengo una jartera del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo? Que para mí, cuando tú dices eso también, es que significa que todos los recovecos de tu vida, todos pensamientos, sentimientos, imaginación, todo lo que tiene que ver contigo, el Espíritu Santo tomó control. Yo creo que el problema de algunos cristianos que tienen el Espíritu Santo morando en ellos es que el Espíritu Santo no tiene todo de ellos. Hay 2 o 3 closecitos allí que todavía están cerrados al Espíritu. Y Dios desea poseer todos los recovecos de tu vida y limpiar todos los closets de tu vida. Y tú no lo puedes hacer solo la llenura del Espíritu Santo, solo el poder del Espíritu Santo. Porque si no, ¿para qué Dios lo envió entonces? Una de las cosas que tú tienes que admitir y yo tengo que admitir es que yo no lo puedo hacer. Necesito el poder del Espíritu Santo. Por eso que en Juan 15 ya Jesús le está diciendo, sin mí nada podéis hacer. ¿Y quién tú crees es el bautizador? Sino Jesús. Jesús envía el Espíritu Santo desde el cielo. Y Dios está continuamente a través de Jesús enviándote el poder del Espíritu Santo para que cada día más tú te llenes de Él. Y número 4, Joel usaba la palabra derramar. Derramar. Esta es la idea. Inclusive la primera vez que se usa esto tiene que ver con sangre. En Génesis capítulo 9, versículo 6. Interesante. Casi todos los pasajes del Antiguo Testamento, cuando habla de derramar, está asociado con la sangre. Y obviamente, alguien ya derramó sangre. Y el derramamiento que viene sobre nosotros, sobre el Espíritu Santo, es producto de alguien que ya derramó sangre. Aleluya. No despreciemos la sangre que ya fue derramada, porque es esa sangre que mueve también el Espíritu Santo a derramarse, aleluya, sobre tu vida y nuestra vida. La idea de esto es como si nosotros fuéramos una vasija, como si nosotros fuéramos un vaso, y el Espíritu Santo va derramando ese vaso. Y yo pido a Dios que sea la experiencia de Salmo 23, cuando el salmista dice, mi copa está rebosando. Aleluya. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? El Espíritu Santo nos viste, el Espíritu Santo nos sumerge, el Espíritu Santo nos llena y el Espíritu Santo se derrama. Es que el Espíritu Santo, bendito sea su nombre, el mejor regalo que Dios nos dio a través de su Hijo, la tercera persona de la Trinidad. Y dice entonces que comenzaron a hablar en lengua. Todo el mundo empezó a hablar en lengua. Los 120 que estaban allí metidos empezaron a hablar en lengua. Los que estaban en la casa. ¡Wow! Tú no sabes cómo yo veo este pasaje. Hermano, yo te voy a decir.
Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en nuestra realidad de hoy es la incapacidad de comunicarnos. Tenemos la esfera de izquierda broco atrofiado. No nos entendemos, no comprendemos. Y este es el retrato positivo de un evento que se dio allí en el capítulo 11 del libro de Génesis, donde todo el mundo se unió a ir en contra de lo que Dios tenía planificando desde el principio, que era sosegar la tierra, pero ellos se juntaron y querían levantar una torre, que no es otra cosa que un símbolo, el hombre tratando de alcanzar a Dios por su esfuerzo, hermano. Imposible. Tú y yo somos salvos porque alguien descendió del cielo. Alabado sea su nombre. Yo sé lo de Dios, tú sabes lo de Dios, porque Dios fue el que se descendió. Él fue el que nos vino a rescatar. No hay forma que uno mismo se puede salvar. Si yo podía salvarte, si tú podías salvarte, pues entonces por demás murió Cristo. La misma muerte de Cristo es el anuncio público celestial de que no nos podemos salvar por nosotros mismos. Tienes que descender el Cristo. Y eso sigue en pie todos los días. Todos los días. Yo necesito a Cristo todos los días. Yo necesito que Cristo no solamente me salve del infierno, eso ya, pero de todas las situaciones de mi vida. Todos los días necesito un Salvador. Tú necesitas un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. Pero esta gente pensaba que por su esfuerzo. ¿Qué pasó? Digo, no. Vamos a confundirle las lenguas. Bueno, la palabra Babel significa confusión. Bueno, y la obra se detuvo. Prácticamente 3.000 años después, hay otro evento en un aposento, donde hay un grupo ahí de una sola lengua, pero ahora el orden fue invertido y el Espíritu Santo descendió y todo el mundo hablaron diferentes lenguas, pero no diferentes lenguas por hablar lengua, diferentes lenguas de la audiencia. Ahí había todas esas lenguas que estaban hablando. Y hay una lista de casi 18 lenguas, 16, 18, dependiendo la versión que tú tienes. ¿Verdad? Porque Dios tiene un deseo de comunicarse con la gente en el lenguaje de ellos. Por eso es que, con todo el respeto que tengo a los musulmanes, la única manera que tú puedes entender, si puedes entender el Corán, es aprendiendo el lenguaje del 7º siglo. O sea, ese libro no puede ser. O sea, parece que el lenguaje de Alá es el árabe del 7º siglo. Pero no, el Dios nuestro no. El Dios nos da el poder para que nosotros podamos hablar el lenguaje de la gente. Y nosotros necesitamos el poder de Dios. Espíritu Santo, yo necesito entender el lenguaje de mi esposa. Oh Espíritu Santo, yo necesito entender el lenguaje de mi esposo. Oh Espíritu Santo, yo necesito entender el lenguaje de mis hijos, el lenguaje de mis hijas, el lenguaje de mis nietos. Yo necesito entender el lenguaje de mi vecino. Yo necesito entender el lenguaje de mi hermano en la iglesia. Porque es más que hablar en lenguas. Es comunicar el lenguaje de la gente. Canto alaba el nombre del Señor. Dios descendió, nos dio poder
para hablar el lenguaje de la gente. Y dice, una lista larga, dicen que todos ellos, hablando el lenguaje de Dios, ¿verdad? Porque antes las lenguas dividieron, ¿verdad? Pero ahora las lenguas unen, ¿verdad? Porque antes esa lengua uno estaba basado en el orgullo, pero esta lengua que una son aquellas que vienen del Espíritu de Dios, del corazón de Dios, del lenguaje de Dios. Y aunque todos escucharon diferente, todos entendieron que estaban hablando de las maravillas de Dios. Yo creo que uno de los éxitos que más el Espíritu Santo puede lograr en nuestra vida, con su poder, es que aprendemos a hablar por medio del Espíritu Santo el lenguaje de la gente. El sentir de la gente, el corazón de la gente, en vez de brincar a juzgar. Cuando yo estoy dando consejería matrimonial, que es mucho, yo le digo a un medio de entender, es preguntar, ¿por qué tú piensas así? No como para acusar, sino con el deseo legítimo de entender. Porque la pareja que quiere estar unida siempre se esfuerza a tratar de entender por qué su cónyuge piensa así o no piensa así, sin darle el valor o aprobación, no, un deseo sincero, deseo entender. Cuando tienes ese deseo, garantizo que la pareja se mantiene más unida. Igual los hermanos, igual la iglesia, cuando hablamos el lenguaje del Espíritu, cuando hablamos el lenguaje que Dios nos da para comunicar. Y el pasaje hasta habla de prosélitos, que significa que ahí había gente no de la misma raza. Habían de todas partes del imperio, significa que habían, voy a usar el ejemplo de los puertorriqueños, que habían puertorriqueños que nacieron en Connecticut, otros que vienen de Boston, lo mismo que vienen de New York, otros de Filadelfia, Chicago, Florida. Y si vamos a Puerto Rico, los que son de Lares, los que son de Mayagüez, que cada uno con sus dichos y sus jergas y expresiones. Pero son puertorriqueños que nacieron fuera. Esos son los que antes en la Biblia llamaban los griegos. No era que en griego de Grecia, eran griegos, era el término que se usaba de todo aquel judío que no nació en Judá. De igual manera, nosotros en Puerto Rico, los que nacen en Puerto Rico, le decimos los criollos. ¿Ok? Pero los que nacen fuera, dependiendo que dónde tú eres, yo nací en New York, por un tiempo me decían New Yorkican. Eso es lo que estaba sucediendo. Todo el mundo de todos los lugares estaban allí porque hay 3 fiestas donde los judíos de todo el mundo están obligados a cumplir un peregrinaje. Son la fiesta de Pascua. Esa había que estar allí. La segunda es la fiesta de Pentecostés. Y la tercera, la fiesta de los tabernáculos. Obligado. ¿Verdad? Y mayormente había que cumplir con ese peregrinaje. Entonces, si tú estabas dentro de una área de 100 kilómetros, tenía que estar ahí. Y allí se dicen algunos comentaristas que en ese día había probablemente 1.5 millones de judíos. Para que lo sepan. Y estaban ahí, vieron el fenómeno, escucharon
incultos, porque cuando dicen, pero estos no son galileos, son gente que vienen de la parte norte de Israel, que tienen fama de no ser muy ni inteligentes y que eran medio mal hablados. Y ellos están ahí sorprendidos, dicen, este es jíbaro de campo, ¿de dónde este tipo me está hablando a mí ruso? ¿Cómo es esto? ¿Ah? Porque Dios tiene ese poder. Dios, si tiene poder para darnos un idioma que no hemos aprendido, ¿cómo no podrá Él usar el idioma que ya nosotros dominamos para traer reconciliación y amor? Y unos se quedaban así con los otros, se burlaban. Esta gente está gentío, tan borracho. La gente de afuera nunca va a entender el mover de Dios hasta que entren en el mover de Dios. Pero esto es maravilloso, porque aquí hay otro paradigma. Ya le hablé del paradigma de Noé, los 120. Le hablé del paradigma de Babel. Pero aquí también, en el día de Pentecostés, se celebraban el día en que Moisés descendió del monte de Sinaí y trajo la ley de Jehová. Pero ya sabe que en Éxodo 34, cuando Moisés está bajando después de 40 días, importante, después de una cuarentena ahí en el Sinaí, baja y ve el pueblo adorando un becerro de oro y haciendo un montón de poca vergüenza, de la cual se fogonó, cogió la tabla, la hizo granito, ¡pam! Y entonces hay un diálogo entre él y Dios, y finalmente ese día murieron 3,000 personas. Interesantísimo que en este mismo día, en vez de descender del monte Sinaí, desciende del cielo el Espíritu Santo, y todo el mundo escuchó el mensaje, y en ese día se convirtieron 3,000, porque la ley mataba. La ley mata, mas el Espíritu vivifica, trae vida. Y en este momento el Espíritu Santo no vino como la ley para matar. El Espíritu Santo vino para dar vida y cumplir el ministerio de Jesucristo en tu vida, en mi vida, en mi casa, en tu casa, en mi iglesia y en tu iglesia. Por tanto, esta fue la cosecha, porque también en ese día se habla de las cosechas del trigo. Y aquí tenemos la primera cosecha de la iglesia. 3,000 personas que aceptan a Cristo. Este es el resultado final que el Espíritu Santo quiere hacer a nuestra vida. 2 cosas y aquí termino. La primera, Lucas deja bien claro que Jesús dijo, ¿qué hacen? Hasta que venga poder sobre vosotros. Poder. Y esta palabra es una palabra, es la palabra griega dinamis, que de ahí sacamos la palabra dinamita. O sea, que se está hablando de un poder, ser milagro, poder, el poder sobrenatural de Dios. Pero también Él deja bien claro que ese poder sobrenatural tiene como fin en mi vida y en tu vida de convertirnos en testigos. Y me recibiréis poder y seréis testigos. ¿Ok? Bien importante. Es importante
que en la dimensión del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el investimiento del Espíritu Santo tiene primero que ver con quién yo soy, el poder para ser, no para hacer. Eso viene después, sí, pero el poder para ser, de ser la persona que Dios quiere. Y la palabra aquí es testigo. Y esa palabra testigo, hermano, es seria. Porque la palabra original en griego es martureo, donde sacamos la palabra mártir. Un poder tal que es mucho más que dar testimonio. Es prácticamente morir por la fe. Y hermano, todos los discípulos, menos Juan, todos los discípulos y los apóstoles de Cristo murieron como mártires. Por eso que yo tengo un problema serio con estos supuestos apóstoles que están llenos de chavo y dinero. Y yo le digo, vamos a ver cuando todos los apóstoles mueren como mártires. Hermano, Dios, el Espíritu Santo, vino sobre nuestra vida para que seamos. Y dos, una vez que uno es, uno hace. Milagro, evangelización, whatever. Dios nos ha dado el poder. Por tanto, en el día que celebramos Pentecostés, que significa 50, no te olvides que el número 50 es el número del jubileo. Y yo te quiero decir a ti que el poder del Espíritu Santo, Pentecostés, no es otra cosa que Dios devolverte lo que el diablo te ha arrebatado. 50 años. Pentecostés es salir de la esclavitud. Pentecostés es que el Señor te devuelve la dignidad, te devuelve todo aquello que el diablo y el mundo y la carne te arrebató. El poder del Espíritu Santo en mi vida es para devolverme. Y tú y yo podemos vivir Pentecostés todos los días. Podemos vivir jubileo todos los días. Porque nos está transformando. El Espíritu Santo está dentro de mí. Eso representa regeneración y adoración. El Espíritu Santo está conmigo. Eso representa comunión y compañerismo. Y sobre mí, que eso representa protección y poder. Que en el día de hoy, mi querido hermano, en este día de Pentecostés, que el Espíritu Santo siga en ti, contigo y sobre tu vida 24/7. Que Dios te bendiga y que Dios te llene de su presencia, porque tú y yo lo necesitamos todos los días de nuestra vida para hacer lo que Él nos mandó. Dios te bendiga y Dios te guarde.